Ministerio Ebenezer Villanueva se complace en presentar un poderoso mensaje restaurador de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. Quédate con nosotros y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida. Con ustedes, el pastor Freddy Zuleta. ¿Tiene libro de Mateo? Amén, gloria a Dios. Somos Ebenezer, hermano. Somos una iglesia prosperado por la palabra, y somos una iglesia, hermano, donde estamos siempre listos para poder estar presentes para lo que Dios quiere, hermano, recibir y darnos la bendición. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 23. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: y Jesús iba por todo Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Verso 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este es el consejo, hermano, de la palabra del Señor en esta noche, y quisiéramos, con ayuda del Señor, hermanos, poder presentarnos delante de Él, para que sea el Señor dándonos la oportunidad y dándonos, hermano, este privilegio hermoso para poder predicar la palabra del Señor, y que juntos podamos recibirla, y que juntos, hermanos, podamos atesorarla en nuestro corazón. Así que vamos a prepararnos. Sabemos, hermanos, que hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas, pero en su misericordia, en su amor y en su bondad, Dios nos da el privilegio de poder hacer cosas hermosas para el Señor. Así que vamos a pedir misericordia, y vamos a pedir, hermanos, que Dios extienda también su mano de poder sobre cada una de estas peticiones, hermano, que están siendo presentadas. Sabemos que hay necesidad en medio de nuestra iglesia, hermano. También quiero unirme en esta oportunidad, hermanos, al dolor que embarga a los miembros, a algunas miembros de nuestra iglesia, hermano, a la hermana Daisy, Doris y Rosy. Ellas son, hermanos, de apellido Villalobos. Aparentemente su padre ha fallecido y lo están velando en la colonia La Gran Vía. Ellas son parte del grupo de servicio, hermanos, del grupo D de servidores. Así que estamos invitando también a los hermanos del grupo D de servidores, hermanos, a los miembros del grupo, a toda la iglesia también, que pudiéramos acercarnos un poquito donde la hermana Daisy, Doris y Rosy Villalobos, que ellas están ahora, su padre falleció en este día, y el día de mañana será su sepelio. Todavía estamos esperando ahí, hermano, la información. El hermano Gustavo es el líder de ese grupo y ha estado apoyando mucho a las hermanas, creo, estando dándoles ahí, hermano, como representante de la iglesia, he estado apoyando, y quisiéramos, hermano, poder decirles que nos unimos en este dolor que embarga a la familia Villalobos. Que Dios, hermano, les dé fortaleza, que Dios les dé resignación, y que entendamos que todas las cosas, hermano, tienen un propósito, y que una semilla a veces tiene que caer a tierra para que pueda germinar y pueda dar frutos. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, y que el Señor tome el control absoluto en todo nuestro ser. Padre, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos en esta oportunidad por este hermoso privilegio que tú nos concedes, Señor. Este hermoso privilegio que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos depositamos en ti. Ayúdanos, Padre, extienda hoy tu mano de misericordia sobre cada una de estas
personas, Señor, que han escrito estas peticiones de oración. En el nombre poderoso de Jesús, tú conoces cada necesidad, Señor. Tú conoces cada una de estas necesidades. Las ponemos en tus manos, Señor. Ponemos la vida de mi hermana, Padre, en tus manos. Sabemos que tú tienes propósitos establecidos, que tú tienes el control, Señor. Sabemos que todas las cosas que ayudan a bien y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias por cada una de estas peticiones, porque sabemos que tú tienes una respuesta favorable, Señor, para cada una de estas necesidades. En el nombre de Jesús presentamos la vida de nuestra hermana Mariela, Señor. Tú conoces, Señor, sabemos que está recuperándose, sabemos que también, Señor, está padeciendo de enfermedad, pero por tu llagas hemos sido sanas. En el nombre de Jesús te pedimos resignación también cristiana, Señor. Te pedimos resignación y fortaleza para nuestras hermanas Daisy, Doris y Rosy Villalobos, Padre, que está en este momento, han perdido a su padre, al progenitor, Señor, al que extrajo sus vidas a este lugar, el que Señor, le pedimos que tú las fortalezcas en este momento y que les des, Señor, ese entendimiento de que somos tus hijos y que estamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús nos unimos a este dolor, nos unimos, Señor, a este dolor que embarga a la familia Villalobos, Señor, en este momento, y como iglesia, Señor, oramos para que tú les des resignación y les fortalezcas en este momento de dolor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Quisiéramos, hermano, en esta oportunidad, quisiera poder continuar desarrollando. Es un estudio que he querido poder desarrollar, hermanos, y la verdad que sí me ha llamado la atención. Porque a medida que uno profundiza sobre un tema, va encontrando más y más cosas, hermanos, importantes. Y en esta oportunidad quisiera hablarles de cómo poner las bases correctas, hermano. Yo le ponía al tema poniendo las bases correctas de lo que es el Evangelio. Si pudiéramos ponerle un nombre a este tema, pondríamos poniendo las bases correctas. Y fíjese que me llama la atención, hermanos, que cuando leo la palabra del Señor, en Mateo 4, el Señor Jesús apenas está empezando su ministerio. El Señor Jesús comienza a desarrollar su ministerio públicamente. Se hace, hermanos, esa palabra una verdad. Y si usted tiene una Biblia y es estudioso de la palabra, si usted comienza a leer también cualquiera de los evangelios, se dará cuenta específicamente en el evangelio de Marcos, hermano. En el evangelio de Marcos también podemos ver un ordenamiento, si usted quiere, o un trazo de cómo el Señor Jesús comienza, hermano, su ministerio. Todo comienza cuando Juan el Bautista, hermano, comienza a predicar el evangelio. Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio, hermano, y entonces él preparó el camino. Y él decía: una voz que clama en el desierto, porque él preparaba el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista, obviamente bautizaba en el desierto y predicaba. Pero Juan el Bautista predicaba, hermanos, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso usted lo puede leer en las Escrituras. Y me doy cuenta, hermanos, que Juan era un hombre que predicaba diciendo, Juan siempre predicaba diciendo, pero quiero que note esto, hermano, que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso era lo que Juan hacía. Pero Juan siempre predicaba y decía, hermanos, que viene tras de mí el que es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista, a quien no soy digno de desatar ni siquiera las correas de su calzado. Y entonces Juan decía: yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan comenzó a preparar el camino. Y luego, hermano, en su tiempo, dice que el Señor Jesús llegó al río Jordán y ahí estaba Juan. Y entonces que en aquellos días el Señor Jesús vino a Galilea y entonces fue bautizado
por Juan el Bautista en el río Jordán. Así dice la palabra del Señor. Y luego, hermano, cuando subió del agua, dice que se abrieron los cielos. Eso dice, vio él abrirse los cielos, hermano, y el Espíritu en forma corporal de paloma se posó en él. Y dice que vino una vez en el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en el cual yo tengo complacencia. Entonces ahí se habilita el Señor Jesús en el mundo espiritual y comienza, después del bautismo, hermanos, el Señor Jesús, después de que fue bautizado, lo narra el libro de Marcos, dice que el Señor Jesús fue tentado, dice que fue impulsado al desierto y fue tentado, pero el Señor en ese momento de tentación, hermano, tuvo 40 días en el desierto, y estando ahí dice que, hermano, fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero una vez que el Señor Jesús oiga bien, entonces miren, Juan el Bautista lo anuncia, el Señor Jesús hace y comienza su ministerio bautizándose. Una vez bautizándose, entonces él comienza a ser tentado. Miren la cronología de los eventos que el Señor Jesús nos muestra. Y una vez que el Señor Jesús es tentado, es probado, el Señor Jesús esas tentaciones, esas pruebas las sacaba, hermano, y salía librado a través de la palabra diciendo: escrito está, escrito está. Pero luego que el Señor Jesús sale de la prueba, después de que salió del desierto por 40 días tentado, según el libro de Marcos, dice que Jesús comienza su ministerio. Y el Señor Jesús comienza su ministerio, y en Marcos capítulo 1, verso 14, solo quiero llevarlo un poquito. En Marcos capítulo 1, verso 14, mire lo que dice. Dice la Biblia: después que Juan fue encarcelado, entonces quiere decir que Juan es encarcelado. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces mire todo el proceso, hermano. Verso 15 dice la palabra del Señor diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces es importante que miremos que el Señor Jesús entonces, hermano, comienza su ministerio, y comienza su ministerio porque vino, dice la palabra del Señor, hermano, vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Sí está conmigo? Ahora, luego de que el Señor Jesús comienza su preparación, hermano, para poder predicar este evangelio, entonces el Señor Jesús comienza, lo primero que hace para poder predicar este evangelio, el Señor Jesús comienza a llamar ayudas. Entonces, yo lo que quiero llevarlo, hermano, es que queremos predicar el evangelio del reino. Queremos en esta iglesia, hermano, predicar el evangelio del reino. Y si usted mira en Marcos capítulo 1, verso 16, mire qué importante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Verso 17 dice la palabra del Señor: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Entonces, lo que me llama la atención es que el Señor Jesús comienza, óigame bien, hermano, que este es el punto, lo que quiero transmitirle. El Señor Jesús comienza predicando el evangelio del reino. Vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dice la palabra que él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Una vez que el Señor comienza a desarrollar esto, se comienza a llamar a sus ayudas, comienza a llamar a sus discípulos para que le ayudaran, hermanos, para que desarrollaran ese ministerio, para poder desarrollar el ministerio. Pero a mí lo que me llama la atención es que desde el mismo momento que estaba predicando el Señor Jesús, el evangelio del reino, ¿sí? Lo que el Señor Jesús estaba predicando era el evangelio del reino. Y el Señor Jesús decía: miren, el evangelio del reino se ha acercado.
arrepiéntanse y crean en este evangelio. Pero si usted mira, hermano, entonces el Señor Jesús comienza a llamar sus ayudas. Pero en el verso 21 de Marcos capítulo 1, verso 21, mire lo primero que sucede. Y entraron a Capernaum. El Señor Jesús, unos instantes había predicado el evangelio del reino. Comenzó, dijo. Yo quiero que usted entienda esto. El Señor Jesús dijo, el tiempo se ha acercado. Y entonces el Señor Jesús comienza, y en el verso 21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaba. Verso 22. Entonces, ¿qué enseñaba el Señor Jesús? El evangelio del reino, ¿sí? Predicaba el evangelio del reino. Y en el verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Verso 23, enseñando el evangelio del reino. Y en el verso 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces mire, hermano, entonces yo quiero que usted note eso. El Señor Jesús comienza a predicar el evangelio del reino. Comienza a predicar, empieza a enseñar, y en el verso 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Verso 24, le dice diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25, dice la Biblia, pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, hermano, ¿cuál es el evangelio del reino? Hermano, usted no vino el domingo entonces. Hermano, el evangelio del reino es que vamos a enseñar el poder de Dios. Hermano, el Señor, pero lo que yo veo son cosas importantes, hermano. El Señor Jesús es habilitado con la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesús es lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posó en él, dice la palabra. El Señor, nuestro Padre Celestial, dice que se oyó una voz en el cielo y dijo, he ahí a mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mi amado, el Señor Jesús comienza y dice, vamos a predicar el evangelio del reino. Y lo primero que hace es buscar ayudas, hermano, buscar a 12 de sus discípulos para que juntos comiencen a desarrollar la labor del reino. Y lo primero que se mira cuando está predicando el evangelio del reino es, mi amado, que salen los endemoniados. Y entonces en el evangelio del reino, por eso dice la Biblia, creed. Hermano, por eso lea conmigo de nuevo. Yo quiero, hermano, que lo lea conmigo, porque el Señor Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Mi amado, sabe, en este lugar vamos a tener la autoridad, vamos a hacer cosas maravillosas en Dios, hermano. Y cuando vengan las situaciones contrarias, cuando vengan los espíritus inmundos a este lugar, hermano, van a salir fuera de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque no tienen arte ni parte con nosotros en esta iglesia. ¿Cuántos decimos amén a esto, mi amado? Entonces, y si usted ve, hermano, entonces el Señor comienza. Entonces mire lo que produce el evangelio del reino. Espíritus inmundos salen. Pero vaya un poquito más adelante, hermano. En el verso 29. En el verso 29 de Marcos 1 dice la palabra. En el verso 29 de Marcos 1, mire lo que dice la palabra, hermano. Ahí se me perdieron los hermanos. Marcos capítulo 1, verso 29. Capítulo 1 dice, al salir de la sinagoga, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Predicando, hermanos. ¿Qué estaba predicando? El evangelio del reino. ¿Qué fue lo primero que le apareció cuando estaba predicando el evangelio del reino? Un endemoniado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo reprendió, lo sacó. Y luego dice, al salir de la sinagoga, el Señor Jesús salió del culto, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ya estaban sus ayudas. Diga conmigo, las ayudas del Señor Jesús siempre estaban con él.
Entonces, en el evangelio del reino es importante que las ayudas, hermanos, siempre estén con el Señor. Y dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Cuánto hace que había conocido, hermano, el Señor Jesús a estos hombres? Hermano, un poco tiempo. Y miren lo que dice el verso 30. El verso 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, hermano, y enseguida le hablaron de ella. Verso 31 dice la Biblia, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, ¿cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino, mi amado hermano, es aquel evangelio en el cual los demonios salen, hermano, y donde los enfermos son sanados. ¿Sí está conmigo hasta ahí? Entonces, hermano, entonces quiere decir que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Pero en el verso, mi amado, si usted va conmigo al verso 32, ¿qué estaba predicando el Señor Jesús? Era en una tarde, hermano, yo me imagino. Pero en el verso 32 dice, cuando llegó la noche, hermano, es decir, salieron del culto, salieron de la sinagoga, fueron a la casa de la suegra de Pedro. Pero cuando llegó, en el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, hermano. Y el verso 33 dice el verso 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces se da cuenta, mi amado hermano. Dice, y mire lo que dice el verso 34. Les dijo, váyanse. ¿Qué dice el verso 34? El verso 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mi amado hermano, entonces el evangelio del reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo, el evangelio del reino se ha acercado. Pero el evangelio del reino necesita unidad. Diga conmigo, necesita unidad. Necesita que estemos unidos, hermano. Si usted no se une a la visión del ministerio, si usted no se une a la visión de esta iglesia, vamos a venir a predicar cualquier cosa, pero no vamos a predicar el evangelio del reino. A ella no le gustó mucho, ¿verdad? ¿Cuántos queremos el evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino, hermanos? ¿Ah? Hermano, el evangelio del reino es aquel donde los demonios son echados fuera, hermano, y donde los enfermos son sanos. Eso es lo que el Señor hacía, predicaba el evangelio del reino. Pero lo que veo es que el Señor escogió, hermano, a su gente. Entonces, hermano, cuando veo que el Señor Jesús sanó a muchos, porque usted lo miró conmigo en Marcos capítulo 1, verso 34, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cuántos queremos ese evangelio del reino? No, levante la mano así, hermano. ¿Cuántos queremos el evangelio del reino? ¿Va a estar en unidad con el ministerio? ¿Usted va a estar con unidad en el ministerio? Amén. Ok, mire lo que dice el verso 35 entonces. Hermano, mire lo que dice el verso 35. Levantándose muy de mañana. ¿Cuántos queremos el evangelio del reino? ¿Y por qué no vienen las intercesiones de la mañana? No, ¿y qué pasó? ¿Y no quiere el evangelio del reino? ¿Y no quiere usted y yo el evangelio del reino entonces? ¿Cuántos dicen amén entonces ahora? Se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Mañana lo quiero ver, hermano, en la intercesión. El jueves. ¿Cuántos queremos el evangelio del reino? ¿Va a venir a un servicio más de intercesión el jueves?
No, hermano, mire, yo no trato de imponerle nada. ¿Cuál es el evangelio del reino, hermanos? ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio que el Señor Jesús predicaba. Sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Pero a mí lo que me llama la atención de esto, ¿sabe qué es? Que el Señor Jesús buscó gente que siempre estaba ocupada. El Señor Jesús siempre buscó gente que estaba muy ocupada. Porque lo primero que el Señor Jesús, y se lo voy a hermanos, mire, delante de Dios se lo digo, usted puede venir a leer el tema que yo traía y me va a ver que nada de lo que he dicho estaba escrito en lo que yo traía. Ahorita el Señor me está dando esto. Hermano, el Señor Jesús dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Marcos capítulo 1 verso 14. Y lo primero que hace el Señor Jesús, hermano, es decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces lo primero que el Señor Jesús dice es: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En cuál evangelio? En el evangelio del reino. Y entonces lo primero que el Señor Jesús hace, hermano, es llamar a 4 pescadores. Es decir, mi amado, dice, andando junto al mar, en el verso 16, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque ellos eran pescadores. Sabe, mi amado hermano, en el evangelio del reino, el Señor Jesús va a llamar gente que trabaja, que está ocupada, que tiene, hermano, un trabajo, que tiene o sea, no quiero que me lo malinterprete, por favor, sino que el Señor Jesús lo que hace es que llama a gente ocupada. Hermano, ellos eran pescadores, ellos eran hombres que tenían una tarea que desarrollar. Es decir, lo que le quiero transmitir en esta noche es que en el evangelio del reino no importa que usted tenga un trabajo secular, hermano, no importa, ¿sabe por qué? Porque cuando usted está en el evangelio del reino, a usted no le interesa, hermano, si usted está cansado, si usted, hermano, viene agotado, si usted tiene que caminar varias cuadras, a usted no le interesa, ¿sabe por qué? Porque usted está en el evangelio del reino. Y yo lo que veo es que el Señor Jesús siempre llamó gente que estaba ocupada, gente, hermano, que tenía deberes, porque estos eran pescadores, estos eran gente que conocían mucho y trabajaban fuerte, hermano, bajo el sol, bajo las inclemencias del sol. Mire, si hay una profesión muy difícil es ser un pescador, hermano. Están en las noches, en la soledad, tienen que desvelarse toda la noche, hermano, para poder pescar y después venirse en la mañana a recoger todo el pescado y todo eso. Y el Señor Jesús los llamaba a la obra. Ay, es que estoy cansado, es que hoy no voy a ir, he trabajado mucho. ¿Cuántos queremos el evangelio del reino? Ya son menos, ¿verdad? En el evangelio del reino, Dios nos da las fuerzas, hermano. El Señor nos da la fuerza. Y cuando me siento cansado, sabe, hermano, tanta situación que pasa por mi cabeza como líder de esta iglesia, hermano, como el pastor de esta iglesia, tantas cosas, hermano, la familia, el trabajo, la iglesia, hermano, todas las cosas. ¿Usted cree que yo no me canso? Tengo un trabajo secular, realizo la obra de ministerio, hermano. Ayer estuvimos en el discipulado, hoy estamos aquí, mañana vamos a estar en el ensayo, el jueves vamos a estar, hermano, en la intercesión, el viernes vamos a predicar si Dios así nos permite, el sábado vamos a prepararnos, el domingo 2 cultos. Ajá, y el pastor no falla. Y usted, voy a ver, estoy cansado, hoy no voy a ir, voy a ir el martes. ¿Y usted quiere el evangelio del reino, sí o no? Pero ¿cuál es la condición para estar en el evangelio del reino? Los discípulos, después de trabajar todo el día, seguían al Señor Jesús. Ese es el evangelio del reino. Yo sé que ahorita ya no van a haber muchos amenes,
Pero venga, vea si quiere mejor mi computadora, a ver si le estoy predicando lo que traía escrito. Ese es el evangelio del reino, hermanos. Que no importa qué tan cansado me siento, no importa qué tan agotado estoy, pero como estoy en el evangelio del reino, hermano, el Señor me fortalece, el Señor me rejuvenece como el águila. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. El Señor es el que da, hermano, la vitalidad, la fuerza para poder continuar desarrollando esa labor. Entonces veo, mi amado hermano, que el Señor les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré, dijo el Señor Jesús, pescadores de hombres. Es decir, que en el evangelio del reino nosotros tenemos hermano, la bendición de ser capacitados por Dios para hacer las cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos. Hermano, la sabiduría va a venir de parte de Dios, porque el Señor dijo: venid en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. Dice el verso 18: y dejando luego sus redes, le siguieron. Es decir, que después de su trabajo, hermano, después de hacer su trabajo agotador, le seguían. Ese es el evangelio del reino, hermanos. Y dice, entonces, hermano, ahí comenzaron a ver todos, hermano, esa situación. Pero después veo yo que después de que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, hermano, muchos se pusieron, hermano, fueron sanados al ponerse el sol. Y dice que cuando el Jesús recorrió Galilea predicando, dice, pero en el verso 35, que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que le decían en el verso 37: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Hermanos, verso 39. Mire, verso 38. Verso 38 dice: y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Y qué es lo que estaba predicando el Señor Jesús? ¿Qué es lo que estaba predicando el Señor Jesús? El evangelio del reino. Y entonces dice que el verso 39: predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hermano, no se vaya a molestar conmigo, pero ¿qué había en cada sinagoga donde el Señor Jesús llegaba? Hermano, ¿qué había en cada sinagoga donde el Señor Jesús llegaba? Demonios. ¿Qué le parece? ¿Y usted ya se dio cuenta? Si estaremos predicando el evangelio del reino. En cada lugar donde el Señor Jesús llegaba, habían demonios, hermano. ¿No le parece curioso eso, no? ¿Y qué hacía el Señor Jesús? ¿Y qué? Vaya, ahora le voy a preguntar, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué es lo que hacen los demonios? Toman cuerpos, se posesionan de cuerpos. En el evangelio del reino se echan fuera los demonios. ¿Usted quiere que prediquemos el evangelio del reino? ¿Y por qué cuando no quiere, hermano, cuando usted está indeciso en venir a la iglesia, no será que hay algo que se lo impide? Seguimos mejor. Mire, hermano, puede venir alguien a ver lo que yo tenía. Esto yo estoy predicando con libertad porque ni siquiera estoy viendo la computadora. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios se va a impedir que nosotros desarrollemos
la labor de buscar el Espíritu de Dios. Hermano, entonces llega una sinagoga y habían demonios. ¿A cuántas sinagogas ha llegado el Señor ahí? A 3. Y en las 3 echaba fuera demonios. ¿O no? ¿O no lo ha visto conmigo? ¿Sí lo ha visto conmigo o no? Sigamos un poquito más adelante. En el verso 40, ¿qué predicaba? Espérame. En el verso 40, dice, en el verso, hermano, 35, dice que salió muy oscuro, se fue a un lugar desierto y oraba. Entonces dice que le buscaban y les dijo: vamos a los lugares vecinos, en el verso 38, para que prediquemos también ahí, porque a esto he venido, en el verso 38. Pero en el verso 40 dice, hermano, ahí está predicando el evangelio del reino. Y en el verso 40 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puede limpiarme. Y entonces dice la Biblia, hermano, que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado al instante, la lepra de aquel, dice, se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, ¿qué otras cosas suceden cuando encontramos el evangelio del reino? Sanidad interior, sanidades interiores. Hermano, hay sanidad interior. Y dice: y así que el que hubo hablado al instante, la lepra se le fue de aquel y quedó limpio. Verso 43, hermano, verso 43 dice: entonces le encargó rigurosamente y entonces lo encargó rigurosamente y le despidió luego. Entonces en el evangelio del reino hay liberación interior, hermano. Y le dijo: mira, no digas a nadie, el verso 44, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para dar testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo a muchos y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Cuando prediquemos el evangelio del reino, este lugar va a ser insuficiente. Cuando comencemos a predicar el evangelio del reino. ¿Pero qué se necesita para predicar el evangelio del reino? Unidad. Lo que se necesita es unidad. Estar en unidad. Estar integrados. No poner despropósitos a Dios. No ponerle condiciones a Dios. ¿Sí? Hermano, hoy sí voy a empezar a predicar. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ahora regresemos. Dios santo, ya no tengo tiempo. En Mateo 13:19, lo grabaron los hermanos porque yo no lo escribí. En Mateo 13:19 dice la Biblia: cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces hay palabra del reino. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, por eso, mi amado hermano, es que mucha gente, cuando viene a la iglesia, hermano, le predicamos la palabra, le ponemos la palabra, el Señor nos da palabra hermano, siempre. Pero, mi amado, viene el malo, la remata lo que le fue sembrado en el corazón. Entonces esas personas son aquellos que están junto al camino. ¿Qué significa cuando están junto al camino? No está en el camino. ¿Sí? Hermano, están junto al camino, están a la par, no están en unidad. Porque hay palabra del reino, hermano. Entonces, quiere decir
que si usted todavía no está integrado, si todavía usted no está, hermano, formando parte de un grupo de servicio en nuestra iglesia, usted escucha la palabra del reino, pero como está junto al camino, entonces, hermano, usted mira la palabra del Señor, se pierde. Entonces mire lo que dice el verso 20 de Mateo 13, 19, el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero después vienen las dificultades y se pierde. Pero mire, vamos a avanzar un poquito más. Acompáñeme, hermano. Este evangelio del reino, lo que el Señor predicaba, Mateo 24, 14, mire lo que dice. Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice: y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio donde van a haber sanidades, donde van a haber liberaciones de demonios, donde van a haber liberaciones interiores, donde muchos vendrán, hermano, y recibirán la palabra con gozo. Entonces dice Mateo 24, 14, y este será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces tenemos que prepararnos, hermano, para el fin. Pero ¿cuándo va a ser el fin? Hermano, ponga atención a esta palabra, hermano. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. A mí el fin del tema es que se me terminó ya el tiempo, hermano. Pero ¿cuál es ese evangelio del reino? Cuando vengamos a este lugar y los demonios comiencen a salir, cuando los enfermos vengan y empiecen a ser sanados, cuando la gente que esté llena de lepra, que esté todavía con pecados escondidos, hermano, quede limpia y quede sana, y que todos los pecados salgan de su, hermano, de su interior y que queden limpios. Entonces, dice la Biblia, viene nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesucristo venga pronto, hermano? Comencemos a desarrollar el evangelio del reino. Hermano, mire, los hermanos de alabanza pueden subir, el tiempo me avanzó. Usted mañana tiene que ir, hermanos. Pero entonces dice Marcos capítulo 1, verso 14 nuevamente. Hermano, Marcos capítulo 1, verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y el verso 15 dice, mi amado, el verso 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces hay tres cosas importantes, hermano. Nosotros tenemos que saber tres cosas para que el reino de Dios se acerque a nosotros. Primero, arrepentirnos. Segundo, hermano, creer en el evangelio. Entonces mire qué importante, mi amado. Tengo que saber que el reino de Dios se ha acercado, porque el tiempo se ha cumplido, hermano. Entonces el tiempo, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos ya finales. El tiempo se ha cumplido. Pero para que el tiempo se cumpla, mi amado, yo tengo que entender que el reino de Dios se ha acercado. Tengo que arrepentirme, hermano, y tengo que creer en el evangelio del reino. Entonces, hermano, el Señor Jesús predicaba por todas las ciudades y aldeas el evangelio del reino, según lo que dice Lucas 8:1. Así lo dice Lucas 8:1. Dice: aconteció que después de que Jesús iba por todas las ciudades y por todas las aldeas predicando. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? El evangelio del reino. Dice la Biblia: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vuelvo a la carga. Para que se predique el evangelio del reino. ¿Quiénes eran los 12? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los hermanos? ¿Qué función hacían los apóstoles con el Señor Jesús? Eran sus ayudas. Eran sus ayudas ministeriales. Digan conmigo, eran sus ayudas ministeriales.
y estaban unidos con el Señor Jesús. Entonces, para predicar el evangelio del reino se necesita unidad. Se necesita que todos estemos en unidad. Hermano, si usted no está unido, entonces está retrasando, mi amado hermano, está retrasando el evangelio del reino en esta iglesia. Por eso, pastor, mire, yo necesito que usted ore por estas peticiones de oración. Sí necesitamos que Dios haga milagros, sí necesitamos que Dios haga prodigios y milagros, y Dios los hace. Pero tenemos que estar en unidad. Dígale al hermano que está a la par suya: hermano, ¿tú sirves o no sirves? Dígale. ¿O sos de los que pones condiciones? Dígale. Hermano, ¿sabe? Pero ¿sabe qué más miro en el evangelio del reino, hermano? Que esto sí es lo que más me gustó. Verso 2 de Lucas 8. Eso sí me llegó, hermano. ¿Qué estaba haciendo? Mire, entonces dice Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los líderes con él. Dice el verso 2: y algunas mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en esta iglesia? Digan amén. Dice: habían sido sanadas. ¿Por qué? Por el evangelio del reino. Y dice: sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes fueron sanas de espíritus malos y enfermedades? María, que se llamaba la Magdalena, de la que se habían salido 7 demonios. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Verso 3 dice la Biblia, hermano, ¿qué habían en esas mujeres? 2 cosas. ¿Qué habían? Enfermedades y demonios. Después dice el verso 3: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, pero no la hermana Susana, no, que la otra Susana, y otras muchas que le servían con... En el evangelio del reino, las mujeres aportan al ministerio. Mejor lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuántos queremos el evangelio del reino? Cierre sus ojitos entonces, hermano. Cierre sus ojitos. Hermano, yo espero que los hermanos hayan grabado esto, hermano, porque no le prediqué nada de lo que había escrito. Pero sabe, mi amado hermano, el Señor Jesús predicaba el evangelio del reino, pero puso bases que son muy importantes, hermano, que nosotros conozcamos. Puso bases que son muy importantes que nosotros conozcamos. En el nombre poderoso de Jesús, sé que es una enseñanza, sé que es una palabra, hermanos, que usted la ha atesorado y usted la ha recibido con su corazón. Pero sí es importante estar en unidad. Sí es importante que estemos en unidad. Si tal vez en este momento tú no estás en unidad, solo te quiero recordar que el evangelio del reino se ha acercado. Solo quiero recordarte que el evangelio del reino se ha acercado. El tiempo ha llegado. En el nombre poderoso de Jesús, el tiempo se ha cumplido, hermanos, y el reino de Dios se ha acercado. Pero es necesario que nos arrepintamos,
y creamos en el Evangelio. Muy importante que podamos entender que tiene que haber unidad, que tiene que haber unidad, que el Señor siempre te va a dar las fuerzas, el Señor siempre te va a dar la fortaleza para que tú puedas hacer la labor de ministerio que Él te ha encomendado. En el Evangelio del Reino, lo que yo miro es que el Señor Jesús predicaba y siempre habían enfermos, siempre habían endemoniados y siempre habían personas que necesitaban, leprosos que necesitaban ser limpios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, el que esté limpio, que se limpie más, dice el Señor. Pero es necesario arrepentirnos. Y es necesario, mi amado hermanos, es necesario creer sobre todas las cosas que el Señor Jesús es el que nos va a capacitar. El Señor Jesús es, si Él nos ha llamado para estar en esta congregación y ser parte de esta congregación, el Señor Jesús nos capacitará. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera en medio de nosotros en esta noche, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que necesite hoy recibir al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, yo lo invito hoy. Queremos orar por ti, pero para poder orar por ti necesitamos que tú te pongas en pie. Si hubiera tan solo alguna persona que necesita recibir al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, la señal para nosotros saber de que tú eres esa persona es que te pongas en pie. Queremos orar por ti. El reino de los cielos se ha acercado, pero es necesario arrepentirse y es necesario creer en el Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aquí hay una persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hubiera tan solo una persona más que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, así como lo ha hecho este joven. O tal vez eres una persona que ya conoce del Señor Jesús. Tal vez eres una persona que ya conoce del Señor Jesús y por esas circunstancias de la vida te habías apartado de su presencia. Pero hoy quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. El reconciliarse es regresar nuevamente a casa, pero regresas como un hijo pródigo. Hay fiesta en los cielos cuando un pródigo regresa. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hoy hay fiesta en los cielos. Este varón hoy ha recibido al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, pero con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Si hubiera tan solo alguna persona más que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona más que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús, yo te invito hoy. No tenemos tiempo, el tiempo nos avanzó, pero este es el momento de ponernos en unidad a los que ya conocemos del Señor Jesús. No te vuelvas un espectador, únete para que el Evangelio del Reino venga a este lugar. Únete y dile: Señor, aquí estoy. Señor, en el Evangelio del Reino habían sanidades, en el Evangelio del Reino habían liberaciones de demonios, en el Evangelio del Reino habían liberaciones. Leprosos eran limpios. En el nombre de Jesús, si hubiera alguna persona más que quisiera reconciliarse, esta es tu noche. Esta es la noche en la cual el Señor te ha llamado para que tú puedas ahora acercarte confiadamente al trono de su gracia. En el nombre poderoso de Jesús, si ya todos somos de casa, ya todos conocemos del Señor Jesús, ahora, iglesia, para ti es el mensaje. Para ti, iglesia, la administración. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el nombre de Jesús, la palabra del reino, tal vez tú no la entiendes ahora, tal vez no entiendes la palabra del reino, porque viene el malo y te la arrebata cuando fue sembrada en tu corazón. Este es el momento para que tú le puedas decir: Señor, Señor, que esta palabra quede grabada en todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quisiera orar por aquella persona hoy. Quisiera orar por aquel hermano que hoy quisiera decirle: Señor, he entendido tu palabra, Señor, y tal vez no he estado en unidad, tal vez, Señor, no he podido unirme, tal vez, Señor, por las circunstancias, por las adversidades, porque el malo, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha querido cizañar mi corazón, Señor. Ahora yo vengo delante de tu presencia y me quiero unir, Señor, quiero unirme como un solo cuerpo, como un solo miembro, para ser parte, Señor, de la visión de este ministerio. Yo quisiera orar por aquel hermano que hoy quiera unirse y quiera decirle: Señor, tal vez había tomado en poco mi privilegio, Señor, tal vez había tomado en poco lo que tú me habías dado, Padre, pero hoy, Señor, he entendido que el Evangelio del reino ha llegado, que el tiempo se ha cumplido, Señor. Quito todo despropósito, Señor. Tú has llamado gente ocupada. En el nombre de Jesús, si tú, hermano, has recibido la palabra y quieres creer en el Evangelio, es necesario que vengas delante del Señor y le digas: Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy. Yo quiero unirme, quiero integrarme, quiero seguirme desarrollando, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero seguirme desarrollando en la obra de ministerio, porque el Evangelio del reino se predicará, Señor, con libertad. Se predicará, Señor, con libertad en esta iglesia. Habrá liberaciones, habrán sanidades. Tu gloria, Señor, se manifestará. Pero para que eso suceda, yo como miembro de esta iglesia me tengo que unir. Me tengo que unir a la visión. Me tengo que unir, Señor, a lo que tú has hecho en este ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, haciendo la obra, Señor, uniéndome, Señor, no creando despropósitos, sino por el contrario, dando lo mejor, Señor. Solo te pido que me capacites. En el nombre de Jesús, si tú le quieres decir: Señor, capacítame, Señor. Yo quiero capacitarme, yo quiero que tú me capacites, Señor, para desarrollar la obra. Si he de servirte, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo mi ser, Padre. Lléname con tu Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor que Jesús, el Señor Jesús llegó donde Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo bautizó y le dijo: yo no soy digno, porque el que viene atrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor Jesús sanaba a los leprosos. El Señor Jesús sanaba, hermano, predicando el Evangelio del reino, sanaba al que estaba enfermo. Hermano, en el nombre de Jesús, ahí, en el nombre de Jesús, dile: Padre, opera en mí, Señor, opera en mí un milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar, hermano. El tiempo nos avanzó, pero que tú le cantes al Señor para darnos por despedido. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, dígale: Señor, el Evangelio del reino, Padre, donde hay sanidades, donde hay liberaciones, donde los espíritus inmundos no tienen arte ni parte con nosotros, hermanos. Este es el Evangelio del reino. El Señor Jesús llamaba a sus discípulos, llamaba a los que se iban a unir, a los que se unían a la visión. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, yo me uno, Padre, para poder desarrollar la obra, para poder hacer la obra. En
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poniendo las bases correctas. Poniendo las bases correctas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre tus labios. Dile, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, mi Dios. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Oh, sí, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna dado ya, y cómo no dar toda bendición, ya su Hijo en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Y vida eterna dado ya, y cómo no dar toda bendición, ya su Hijo en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Y vida eterna dado ya, y cómo no dar toda bendición, si a su Hijo en sacrificio entregó. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, no regresará vacía. Que tú tienes propósitos, Señor, en nuestras vidas. Por el propósito que estamos ahí hoy congregados en esta iglesia, Señor. Es porque esta palabra la vamos a atesorar en nuestro corazón. La vamos a poner por obra, Señor. Y haremos de esta iglesia una iglesia gloriosa. Una iglesia donde el evangelio del reino, Señor, pueda acercarse a nosotros. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y llévanos en bendición, Señor, a nuestros hogares. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Gracias por lo hermoso que tú eres. En el nombre de Jesús, vamos en paz y vamos en bendición, Señor. En el nombre